Durante 26 años ella estuvo en el Poder Judicial como jueza y magistrada, 19 años como magistrada, 20 años como magistrada y 5 años como presidenta de la Sala Constitucional, bien conocida como la Sala Cuarta. Debo insistir que fue la primera mujer presidenta de esta sala. La habían antecedido 4 hombres. Ojalá que esta historia cambie en un futuro, ¿verdad? Del 2008 al 2013 ella fue presidenta de esta sala hasta su jubilación, que fue a mediados de abril, 31 de mayo, hace poquito. Algunos votos trascendentales que puso el nombre de la doctora Calzada y de sus compañeros, particularmente de la Sala Cuarta, en la agenda mediática. El plan fiscal, todos recordamos lo difícil que fue esta discusión. Participación de la mujer en órganos colegiados, fueron ellos los que le dieron lamentablemente ese lugar por ley a la mujer. La fecundación in vitro. Hay una coma ahí que estaba mal puesta. Sí, la fecundación in vitro, el famoso fallo del año 2000, y debo decir que la doctora Calzada salvó su voto, y probablemente de eso nos va a hablar durante el día de hoy junto con Carlos Arguedas, si la memoria no me falla, ¿verdad, Carlos? Sí. Ellos dos salvaron ese voto, uno de los que yo personalmente más cuestiono, particularmente por la figura que se favoreció, que fue el expresidente Arias, la reelección presidencial, aunque constitucionalmente es posible, y yo coincido, pero lamentablemente favoreció a Oscar Arias, nefasto en la historia de nuestro país. Otros fallos más recientes y que tienen que ver mucho con la escuela de biología propiamente. Bueno, el Tratado de Libre Comercio, no lo puedo dejar de lado, cuya negociación por ahí el 2008, ¿verdad? Fue tema de mucho que hablar en nuestro país, y en particular para la escuela de biología fue el fallo de Cruzitas. Todos recordamos, ¿verdad? esa batalla, muchos de nosotros estuvimos en las calles, ¿verdad? Cuando los jueces constitucionales avalaron la extracción de oro o la minería a cielo abierto. Ellos dijeron que no le veían ninguna inconstitucionalidad que la empresa Infinito pudiera actuar, y recordemos que fueron los tribunales contenciosos administrativos los que anularon la concesión de este proyecto pese al aval de la Sala Cuarta. Sin lugar a dudas una figura de mucha historia en nuestro país, y por eso nos honra que nos visite en la Escuela de Biología el día de hoy para hablar de ese famoso fallo del 2000 con respecto a fecundación in vitro. Muchísimas gracias, doctora, por visitarnos. Bueno, y en cuanto al tema de la fecundación in vitro, debo decirles que la situación jurídica del embrión, particularmente de lo que tiene que ver con el embrión in vitro, este es un tema de particular relevancia para la ciencia jurídica contemporánea, y especialmente lo es para América Latina, por lo reciente de la actualidad y también lo reciente del voto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con motivo de la resolución del proceso contencioso que todos conocemos, que interpuso la Comisión Interamericana contra el Estado de Costa Rica. Pero sin embargo, y a pesar de esta característica, ya ha tenido que comparecer 2 veces ante la Corte Interamericana, y lamentablemente en ambas ha salido condenado con sentencias que incluso le imponen algunas cuestiones que son gravosas para el Estado. La primera, si ustedes recuerdan, es una sentencia que tiene que ver con la doble instancia en materia penal, en el caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica. Y la segunda es precisamente cuando se discutió si el Estado costarricense estaba actuando conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos al autorizar la técnica conocida como la fertilización in vitro o fecundación in vitro, en la forma en que se estaba regulada en la Costa Rica de entonces. Estamos hablando de los años 2000 para atrás.
Ahora, sin pretender venir a hacer un desarrollo exhaustivo, ni histórico, ni un análisis de la procedencia y la legitimidad de la fertilización in vitro, sí considero importante reconstruir cuál fue el antecedente primario que permitió que este caso llegara a conocimiento de la Corte Interamericana y que hoy en día tengamos esa sentencia que fue dictada el 28 de noviembre del 2012 en el caso conocido como Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, mejor conocido como el caso de la fecundación o fertilización in vitro. En Costa Rica existía un decreto ejecutivo, aquí todos son biólogos, no son abogados, ¿verdad? O hay abogados. Yo creo que era abierto, pero ningún abogado, no, usted no. Bueno. Pero sí hay de ciencias sociales. Ok. No, es para explicar un poco, el ordenamiento jurídico es como lo que llamamos nosotros la pirámide de Kelsen, donde se encuentran en la parte de arriba la Constitución, las leyes, después siguen los decretos, reglamentos y cualquier otra directriz. Eso para tener claro dónde estaba ubicado el decreto de la fertilización in vitro en ese momento. Este decreto definía en el artículo primero la posibilidad de realizar el procedimiento de fecundación asistida, pero señalaba expresamente que únicamente entre cónyuges y prohibiendo también expresamente en el artículo 9 la posibilidad de fecundar más de 6 óvulos y los cuales debían ser transferidos a la paciente en forma total, quedaba prohibido por este artículo el poder desechar o eliminar estos óvulos ya fecundados. Contra ese decreto ejecutivo se planteó una acción de inconstitucionalidad, pero esta acción, lo que se pudo haber pensado, pensando en el principio de igualdad, no fue porque lo permitía únicamente como procedimiento para realizarlo entre los cónyuges, sino porque señalaba el accionante que este tipo de técnicas comprometía la protección del embrión y por lo tanto también comprometía a la vida humana. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al realizar el análisis de constitucionalidad, encontró un primer escollo y que fue la existencia de diferentes concepciones o tesis, porque en ese momento, bueno, ni ahora tampoco, no se sabía en qué momento empezaba la vida. Y incluso en ese momento todavía estábamos en un proceso mucho más primario que como estamos ahora, porque ni la bioética, ni la medicina, ni nadie se había podido pronunciar sobre el tema de la fecundación in vitro, y precisamente le correspondía a la Sala Constitucional un tema jurídico que en el fondo tiene que ver con un tema de bioética y de medicina. Bueno, reconociendo la existencia de estas diferentes doctrinas y el desacuerdo doctrinal que existía, y ante la obligación que tenía la sala de resolver el tema planteado, porque cuando se plantea un asunto nosotros tenemos que resolverlo de alguna manera, no podemos dejarlo ahí para cuando aparezca una nueva doctrina. Por la sentencia 2306 en el año 2000, la mayoría de la sala declaró con lugar la acción y asumió la tesis, abro comillas, que dice: todo ser humano tiene un comienzo único que se produce en el momento mismo de la fecundación. En este sentido, reconociendo que el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida humana desde la concepción, la sala entonces declara que el embrión humano es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser tratado como objeto y en consecuencia, dice la sala, debe ser protegido igual que cualquier otro ser humano. Aquí me parece importante que ustedes recuerden el término de persona, porque es parte de lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos
se basó cuando dictó el fallo en noviembre pasado. Parte del razonamiento de la sentencia de la Sala, en situaciones que a mi parecer estaban ocurriendo en otros países y no en Costa Rica, porque empieza a analizar todo el proceso de la fertilización in vitro que se daba, por ejemplo, en España y en otros lados en Europa, donde se estaban fecundando gran cantidad de embriones y en los cuales sí se estaba permitiendo el desecho y la experimentación en preembriones vivos. En nuestro país, en la regularidad de los casos, únicamente se estaban en aquel momento fertilizando 6 óvulos y sin embargo, la sentencia de la Sala señaló que ante la práctica médica, no lo que decía el decreto, sino la práctica médica de transferir entre 3 y 4 de los 6 óvulos que se habían fecundado, ponía en peligro a la mujer por un embarazo múltiple y que si no se le implantaban los 6, los otros 3 podían ser desechados para o mantenerlos en un estado de congelación para una utilización futura, lo que expresamente estaba prohibido por el decreto. Ante esta situación, que es una situación que de hecho la Sala declaró la inconstitucionalidad del decreto que permitía esta actividad, precisamente porque la Sala indicó que lo esencial es que los embriones cuya vida se procura primero y luego se frustra son seres humanos y el ordenamiento constitucional no admite ninguna distinción entre ellos. Un aspecto relevante al interno de la Sala en la discusión que se llevó a cabo para declarar la improcedencia de este procedimiento fue la presunta imposibilidad técnica que existía para garantizar que todos los embriones pudieran ser implantados en el útero materno, de donde concluyó la Sala que si eso no era posible, tampoco era viable la fertilización asistida, porque se limitaban seriamente las posibilidades de vida de los embriones. Si bien se dictaminó la inconstitucionalidad del decreto ejecutivo de comentario, decía que el efecto jurídico material de tal declaratoria de inconstitucionalidad no fue la prohibición de la práctica de la fertilización asistida, sino la imposibilidad en el control en su ejecución, toda vez que la Sala reconoció que esta situación, que consideró violatoria del derecho a la vida, se presentaba por las peculiaridades propias de las técnicas existentes entonces, que implicaban el desecho de embriones no transferidos al útero. O sea, que la Sala, a la hora de dictar la sentencia, lo que dice es: hay una práctica diferente a la que dice el decreto, no hay posibilidad de controlarla y por lo tanto el decreto es inconstitucional. Efectivamente, la Sala también manifestó estar consciente, dice que los avances de la ciencia y de la biotecnología son tan vertiginosos que la técnica podría llegar a ser mejorada de tal manera que los reparos pudieran desaparecer. Sin embargo, continúa señalando la Sala en la sentencia que en las condiciones en que se aplicaba, o sea, cómo se aplicaba en el año 2000, lleva a concluir que cualquier eliminación o destrucción de óvulos concebidos viola el derecho a la vida. Con ello, la Sala también estaba dejando abierta la posibilidad para que en el futuro, si las técnicas de la fertilización avanzaban de tal manera que pudieran desarrollarse sin el desecho de los embriones o con la implantación garantizada de la totalidad de los embriones logrados, la misma se podía aplicar. Sin embargo, bien sabemos que la discusión sobre el tema de la fertilización asistida va más allá de la bondad, efectos o consecuencias de las técnicas utilizadas. A mí me parece que transutan en este aspecto
temas muy delicados, como es el tema religioso, el tema político, el tema social, y además un tema que se ha dejado de lado, que es la situación jurídica del embrión, que es una situación que resulta muy complicada también para el derecho. En todo caso, me parece importante resaltar que el criterio hasta aquí expuesto de la Sala Constitucional no fue adoptada, como señalaban, de manera unánime, sino que hubo un voto disidente, el cual me tocó redactar a mí, y en el cual se unió también el magistrado, ex magistrado Carlos Arguedas. En este voto disidente, nosotros acuerpamos la constitucionalidad del decreto impugnado y resaltamos la necesidad de proteger el embrión como sujeto de derecho. En nuestro criterio, las técnicas de fertilización asistida, contrario a lo que había señalado el voto de mayoría, sí permitían en aquel entonces que existiera un pleno respeto al derecho a la vida de los embriones, de aplicarse de manera plena o como fue ideada aquel procedimiento que estaba plasmado en el decreto. En efecto, señalamos en ese voto disidente que el decreto impugnado no era incompatible con el derecho a la vida ni a la dignidad humana, sino que por el contrario era un instrumento que la ciencia y la técnica concedieron al ser humano para favorecer la vida, ya que la infertilidad, como lo dijimos nosotros en esa sentencia, era un tema de salud y que debía ser atendido para los efectos preventivos, diagnósticos y terapéuticos correspondientes. Defendimos en ese voto que el engendrado no nacido es sujeto de tutela en nuestro Estado de Derecho conforme la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en el Pacto de San José de Costa Rica, que le reconocen su derecho a la vida, a la dignidad y a recibir protección del Estado. En consecuencia, mostramos nuestra inconformidad con la posibilidad también de que el embrión pudiera ser manipulado con fines de experimentación o que embriones humanos fueran desechados en el laboratorio sin ser implantados en el útero de la madre. Consideramos que las técnicas de la reproducción asistida se ofrecen como un medio para ejercer el legítimo derecho a la reproducción humana, que aunque no está expresamente reconocida en nuestra Constitución política, sí se deriva del derecho a la libertad y a la autodeterminación, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la libertad que tiene todo ser humano para fundar una familia. En nuestro criterio también el derecho a la reproducción involucra no solo el propio derecho a la vida en su dimensión individual, sino que va un poco más allá y tiene que ver con el tema de la reproducción para efectos de una colectividad, o sea, el derecho que tenemos de preservar la especie humana. De igual manera, en este voto sentamos el criterio de que el derecho a la reproducción forma parte del derecho a la autodeterminación física y permite a las personas acceder tanto a la reproducción natural como valerse de las nuevas tecnologías reproductivas siempre que se proteja la integridad no solo física, sino también la psíquica y social de quienes se sometan a estos procedimientos. Un tema importante que fue soslayado, me parece, por el criterio de mayoría, fue el utilizado para declarar la inconstitucionalidad debido a la práctica médica generalizada, pero que su atención hubiese colaborado mucho en la aplicación de que si la inconstitucionalidad del decreto impugnado lo era porque tales normas prohibían la fertilización de más de 6 óvulos o porque obligaban a implantar todos los óvulos fecundados en el útero de la madre y proscribían su eliminación o conservación para ser utilizados en ciclos subsecuentes. En nuestro criterio disidente, tales disposiciones protegían de forma suficiente
el derecho a la vida y a la dignidad de los no nacidos, pues de acuerdo con las opiniones técnicas que recibimos a la hora de evacuar las pruebas de la acción de inconstitucionalidad, en nuestro país pues, raramente se implantaban los 6 óvulos que eran fecundados, porque no todos en el procedimiento lograban ser fertilizados. Y además señalamos en el voto que si incluso le fueran implantados los 6 óvulos fecundados a la mujer, ello podría terminar en un embarazo con éxito. Asimismo, consideramos que los avances de la medicina también en ese momento, en el año 2000, ya era factible que niños, producto de un embarazo múltiple, pudieran sobrevivir. Que ese era uno de los argumentos que tenía el voto de mayoría, que una mujer no podía soportar tener un embarazo múltiple. Y es por ello que, a diferencia del criterio de la mayoría, estimamos que el hecho de que algunos embriones colocados en el útero de la madre como parte de la técnica de la fecundación in vitro no llegaran a implantarse, o si se implantaban, si el embarazo no llegaba a su término, eso era una consecuencia natural que depende de la configuración genética que la naturaleza designó para cada uno de los embriones concebidos, gracias a la facilitación de la unión del óvulo y el espermatozoide. El voto de mayoría decía, o fue parte de la discusión, que si a una mujer se le implantaban 6 óvulos que estaban fecundados y se perdían, por ejemplo, 4, eso era un aborto provocado. A diferencia de nosotros que decíamos, no, si pierde ese embarazo, eso es una cuestión natural. En esa circunstancia, considerábamos que es cada uno de los embriones fecundados los que son capaces o no de mantener el embarazo. Señalábamos sobre la medida natural selectiva que se producía donde no intervenía el equipo médico que sí estaba asistiendo en el desarrollo de la técnica. Por lo anterior, nosotros ahí consideramos que la técnica de la fecundación in vitro, tal como estuvo regulada en aquel decreto cuestionado, no atentaba contra el derecho a la vida ni a la dignidad humana, sino que por el contrario, como señalé antes, era una herramienta que la ciencia acercó a las personas para que pudieran ejercer su derecho a la reproducción y a fundar una familia, que son sin duda los valores que protegen el Estado social y democrático que nos caracteriza. De tal forma, con el paso de los años y apreciando el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos en este ámbito, repaso este voto y me convenzo cada vez más que la apreciación de la mayoría de nuestra sala constitucional de aquel entonces estuvo alejada de la directiva que le impone a todo juez constitucional la obligación de promover la máxima funcionalidad del régimen democrático y de anticipar el impacto social y las consecuencias de sus actos. De haber sido así, la sala habría dado lugar a la consideración de otros principios y valores más allá de los estrictamente considerados en el criterio de mayoría, para que mediante la debida ponderación que se impone cuando se trata de aplicar derechos humanos, se hubiera llegado a una resolución más cercana a los criterios de justicia y equidad que siempre son los que deben buscarse en una interpretación constitucional. A los efectos de lo que estaba exponiendo hoy, me parece importante sí resaltar que tanto el criterio de la mayoría como el criterio de la minoría, o sea el voto disidente, sí fueron contestes en reconocer al embrión concebido mediante las técnicas de la fecundación asistida su condición de sujeto de derecho y a quien debe brindársele la protección propia que amerita su condición. En otras palabras, ambos coincidimos en que la vida inicia desde el momento de la concepción y para efectos de claridad, o sea, desde la unión del óvulo y del espermatozoide. Vuelvo aquí tal vez
con lo dicho líneas atrás sobre el tema de la fertilización asistida, guarda una estrecha relación con el tema de la situación jurídica o del estatus jurídico del embrión. Al respecto, considero apropiado que valoremos aquellos desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en sus consideraciones normativas como en los desarrollos jurisprudenciales de otros tribunales sobre derechos humanos, que, como el europeo, ya han tenido la oportunidad de avanzar en el tema más allá de esta primera y pionera sentencia en el ámbito interamericano. Es así como la Corte Interamericana, en su sentencia, hace todo un recuento de esta jurisprudencia que les voy a resumir, recordando que el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a la aplicación de la biología y medicina, mejor conocido como el Convenio de Oviedo, adoptado en el marco del Consejo de Europa, señala que con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, que los estados deben proteger al ser humano en su dignidad y su identidad. Así, cuando se aborda el tema de la experimentación con embriones in vitro, señala el convenio que cuando tal experimentación está permitida por ley, se deberá garantizar al embrión una protección adecuada, prohibiendo que se generen embriones solamente con fines de experimentación. Esto se encuentra en el artículo 18 de este convenio. Al respecto, la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso BO versus Francia de 8 de julio del 2004, señaló que el convenio de Oviedo se puede definir qué se entiende por persona, reconociendo que los estados signatarios tendrán la posibilidad, dentro de su derecho interno, de hacer las precisiones pertinentes. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el caso de Oliver Brustil versus Greenpeace, mediante la sentencia del 18 de octubre del 2011, señaló que la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, no tenía por objeto regular la utilización de embriones humanos en el marco de las investigaciones científicas, sino que tal directriz lo era respecto de los medios de patentar las investigaciones biotecnológicas. Sin embargo, sí precisó que, aquí abro comillas, que aunque la finalidad de la investigación científica debía distinguirse de los fines industriales o comerciales, la utilización de embriones humanos con fines de investigación no podía separarse de la propia patente y de los derechos vinculados a esta, con la consecuencia de que la exclusión de la patentabilidad en relación con la utilización de embriones humanos con fines industriales y comerciales. También se refería a la utilización con fines de investigación científica, pudiendo únicamente ser objeto de patente la utilización con fines terapéuticos o de diagnóstico que se aplica al embrión que es útil. Con esta decisión, el Tribunal de Justicia afirmó la exclusión de la patentabilidad de embriones humanos entendidos en un sentido amplio por razones éticas y morales, cuando éste se relaciona con fines industriales y comerciales. No obstante, ni la directiva ni la sentencia establecen que los embriones humanos deban ser considerados personas o que tengan un derecho subjetivo a la vida. Pero a pesar de ello, el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Justicia, esta no es la Corte Europea de Derechos Humanos, sí causó gran revuelo porque se pretende ver en él una apuesta certera a favor del reconocimiento al derecho a la vida de los embriones, al punto de dar origen esta sentencia a un movimiento de la sociedad civil denominado Uno de Nosotros, que incluso el 12 de mayo de este año recibió el apoyo público del Vaticano como una estrategia válida para exigir el respeto a la vida desde el momento mismo de la concepción. En otro asunto conocido por la Corte Europea, el caso
SH y otros versus Austria, el 3 de noviembre del 2011, el tribunal consideró que era posible prohibir la práctica de la fecundación in vitro que se pretendiera realizar con óvulos y espermatozoides donados por terceros. Al respecto, señaló la Corte que en Austria no se encontraba excluida la procreación artificial por completo, sino que la intención del legislador era poner a disposición una procreación médicamente asistida, reconociendo las ventajas de la medicina reproductiva contemporánea. De igual manera, haciendo pleno uso de la doctrina jurídica, ha dado a reconocer como lo que nosotros conocemos como el diálogo entre sistemas. La misma Corte Europea, en la sentencia del caso Costa y Paván versus Italia de 12 de agosto de 2012, señaló como relevante que un caso resuelto por la justicia irlandesa en el 2009, el caso Roche, el Tribunal Nacional definió que el concepto del niño por nacer no se aplica a los embriones obtenidos en el marco de una fecundación in vitro y no se benefician de las previsiones constitucionales que reconocen la vida del niño por nacer. Estas consideraciones del derecho comparado efectuadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son claras también en demostrar cómo efectivamente no existe a hoy un consenso sobre la situación jurídica o el estatus jurídico del embrión in vitro, como ya lo había señalado la Sala desde el año 2000, o sea, 12 años después no se ha llegado todavía a un acuerdo. Pues mientras se aprecia una tendencia a respetar el derecho a la vida y a reconocer el derecho a la dignidad e identidad del ser humano, al mismo tiempo se emiten algunos pronunciamientos que claramente disponen que el embrión dista de ser un sujeto merecedor de protección reconocida a los seres humanos, o sea, como personas. En el ámbito interamericano, el primer pronunciamiento que se ha dado en este caso es la sentencia dictada en noviembre pasado. Con la Corte Interamericana se hace eco ya una indefinición inicial que se encuentra en el ámbito del derecho comparado, pero sí ya la Corte Interamericana señala claramente que de previo a la implantación el embrión carece de la protección que reconoce y otorga el párrafo primero del artículo 4 de la Convención. O sea, en esta sentencia, la Corte Interamericana lo que hace es interpretar de una manera diferente el artículo 4 que habla de la protección en el momento de la concepción. Y es cuando dice, la concepción significa implantación, no significa el momento de la fertilización. Esta definición, sin que entremos a valorarla científicamente, implica respecto del embrión, la jurisprudencia interamericana sí implica ya un avance en cuanto a estas imprecisiones que hemos tenido en el ámbito latinoamericano y que persisten también en el ámbito continental europeo. Un primer momento en el cual existe el embrión por darse la unión de los gametos sexuales, pero que al carecer de implantación carece también de las condiciones idóneas para la generación de la vida humana. ¿Qué dice la Corte Interamericana en este primer momento del embrión, del momento que es fecundado hasta el momento que es implantado? Señala que esto es una entidad que debe recibir por parte del Estado la protección del derecho, pero no en los términos que están reconocidos en la Convención. Y la Convención lo que reconoce son los términos y los derechos como persona humana. Y un segundo momento que establece la sentencia de la Corte Interamericana es aquel que se presenta a partir del momento ya de la implantación en el útero, momento en el cual
sí tiene la posibilidad de convertirse y generar una vida humana, y del cual sí se le reconoce ya una plena protección del derecho a la vida. Además, señala la Corte Interamericana que la pérdida de embriones implantados se produce como parte natural del proceso en el que también el cuerpo humano desecha con regularidad embriones concebidos de manera natural, o sea, lo mismo que había dicho el voto disidente de la Sala Constitucional. Y dice que esta argumentación demerita totalmente en lo que pretenden fundamentarse aquellos que dicen que esta técnica sí viola el derecho a la vida. La Corte también Interamericana insiste en que la protección del derecho a la vida de los embriones in vitro comienza a partir de la implantación en el útero. Y dice que tal factor es un factor diferenciador que entonces ya permite ver cuál es el momento del reconocimiento de derechos, cosa que no habíamos tenido ni habíamos logrado en ningún país de América Latina, que se pudiera definir cuándo efectivamente iniciaba la protección de los derechos. Así, retomando también el caso costarricense, donde nosotros consideramos en el voto disidente la inquietud de que la fertilización asistida sí era posible conforme al derecho de la Constitución, siempre que se cumpliera a cabalidad con la implantación de todos los óvulos que se habían fecundado. Bajo estas nuevas perspectivas de haberse seguido aquel lineamiento que había dado el voto disidente, me parece que Costa Rica hubiera podido caminar por otros senderos y darle una mayor protección al tema de la fecundación in vitro. El derecho a la vida y el respeto a salvaguardar en similares términos lo que ahora vino a definir ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, uno se pone a pensar que si también la Sala hubiera resuelto, también irónicamente, esto habría impedido que la Corte Interamericana se pudiera pronunciar en un tema tan importante como era el tema de la fecundación in vitro y dar tal vez algún lineamiento por el cual podía ser tratado este tema desde el punto de vista jurídico. Ahora está la sentencia y nos guste o no nos gusta, ya hay un límite en el cual se dice a partir de aquí empieza la protección como persona. En esta sentencia la Corte impuso al país una serie de consecuencias, las cuales han sido bastante criticadas por los grupos de juristas, porque a criterio de muchos de ellos la Corte Interamericana se extralimitó en las funciones que tenía y a lo que tenía en su carta de origen. Por ejemplo, le impuso al país que todos estos procedimientos fueran introducidos en los sistemas de seguridad social, cosa que muchos critican porque es un ente interamericano, un organismo fuera del país, tocando el presupuesto nacional. También, además de eso, dictó condenatorias en los cuales normalmente todos esos temas se realizan en el país bajo el tema de la ejecución de las sentencias, fijando incluso multas y hay indemnizaciones ya a las personas que habían presentado el recurso ante la Corte Interamericana, lo que ha sido muy discutido porque normalmente para poder fijar los daños y perjuicios que tienen las personas en un proceso de estos, pues hay que recibir un poco de prueba de cuál ha sido la implicación de no haber podido llegar a la fecundación in vitro y cuál ha sido el daño que esas personas han sufrido, tanto en su parte psicológica como médica y como familiar. Ahora bien,
el Estado costarricense, a raíz de esta resolución, ya anteriormente, cuando esto estaba en la comisión, ya había habido un primer proyecto, el cual se había discutido en la Asamblea Legislativa, el cual señalaba la autorización de la fertilización in vitro y la transferencia embrionaria en todos los centros de salud que estuvieran debidamente acreditados en el país. Y en un solo artículo dice que se autoriza la fertilización in vitro y transferencia embrionaria en todos los centros de salud debidamente habilitados en el país. La implementación y operativización de esta ley se hará por reglamento emitido por el Poder Ejecutivo en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la publicación. Dice, la práctica de la fertilización in vitro queda autorizado a partir de la vigencia de esta ley y su reglamento. Como ustedes pueden ver, este era una reglamentación, una ley total, un proyecto totalmente omiso en cuanto a la situación jurídica que tenía el embrión y cómo podía ser el proceso de la fecundación asistida. Sin embargo, hay un segundo proyecto que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa que tiene algunos aspectos que son llamativos para el medio jurídico, me imagino que también para los biólogos, para la bioética, para la medicina. En este nuevo proyecto, a diferencia de lo que ya habíamos visto en el decreto ejecutivo, se está autorizando incluso la fecundación de 12 óvulos. Se viene autorizando la crioconservación. Se viene, por otro lado, también penalizando la destrucción de los embriones. Pero, sin embargo, y a pesar de eso, no se define todavía con claridad cuál es la situación jurídica que tiene el embrión. Cosa también que llama la atención es el tema de la adopción de los óvulos. En el caso de que la mujer, después de que da su autorización por el consentimiento informado, se echa para atrás y dice que ya no quiere que se le implanten los óvulos, le da la posibilidad de donarlos en adopción. Y esto también abre otra puerta enorme que tiene que ver con los derechos que tienen los niños. Tenemos firmada la Convención de Derechos del Niño y uno de los artículos de la Convención es que todo niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres. Ahí se dice que el padre y la madre renuncian totalmente a cualquier reclamo, pero bueno, esto abre otra discusión muy grande, a pesar de que supuestamente con este proyecto no se podrían eliminar estos óvulos, pero si se pueden dar en adopción, ahí tenemos otra gran gama de discusión que no está definiendo el proyecto, que a mí me parece que en ese sentido el proyecto es omiso. Bueno, creo que los avances médicos y científicos actualmente nos están llevando cada vez a acercarnos más al tema de dónde inicia la vida. Pero sin embargo, como he venido señalando, son plazos que ni siquiera la bioética ha podido llegar a definir. Y por lo tanto, en este campo tenemos todavía un gran vacío. Sin embargo, va a depender, yo creo que de los avances científicos, del alcance del contenido del derecho a la vida y la protección del ser humano. Como les digo, en este momento el país está abocado a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, que deja grandes vacíos, porque incluso en la sentencia habla de una gradualidad, pero no se dice en qué consiste esa gradualidad en que debe aplicarse el procedimiento de la fertilización in vitro. En el proyecto ya se habla un poquito, pero bueno, ¿qué es la gradualidad? ¿Cómo funciona eso? ¿Quiénes van a tener acceso? ¿Cómo va a ser? No puede ser uno ni puede ser otros, porque habría violación al principio de igualdad. O sea, si se abre, va a haber que abrirlo totalmente. Entonces, para mí la gradualidad que habla la sentencia tampoco es posible. Y bueno, aquí tenemos, yo creo que un campo
muy bonito para poder desarrollar tanto a nivel de la ciencia como de la ciencia médica, como de la bioética y del derecho, todo un camino abierto para definir la situación de los embriones in vitro. Yo creo que tal vez es más importante que conversemos aquí. Era muchísimo más fácil, en otras palabras, era totalmente innecesario ir a esa corte porque de antemano sabíamos que nos iba a ir mal. ¿Qué hay detrás de esa insistencia del Estado en exponerse a esa demanda? Bueno, yo no se lo puedo asegurar que hay, le puedo decir qué pienso yo, ¿verdad? A mí me parece que aquí hay un tema de la religión católica interviniendo en la estructura del Estado. Me parece que hay un tema de cálculo político a nivel de votos. Y me parece que esos son los temas que no dejan avanzar el proceso de la ley de la fecundación asistida. Porque las presiones deben ser muchas. Yo recuerdo en el año 2000, cuando nosotros estábamos conociendo este proceso, que hubo ataques violentos de la Iglesia Católica, incluso casi que con amenazas de excomulgar a los magistrados, o ver que los magistrados que iban a votar a favor de que siguiera el decreto vivo íbamos a ser expulsados de la religión católica, ¿verdad? Pero sí me parece que en este tema me da la impresión que lo que subyace ahí son elementos religiosos y políticos. ¿Estamos hablando de la religión católica o de un grupo católico particular? Bueno, hay un grupo católico particular que fue el que presentó la acción de inconstitucionalidad. Esa fue presentada por don Edwin Navarro, que en aquel momento pertenecía al Opus Dei. Ese era el grupo. Pero sí había también presiones de la organización de la Iglesia Católica, manifestaciones que uno podía sentir como presiones. No necesariamente para presionar a una persona tiene que llegar y amenazarla directamente, ¿verdad? Cuando hay manifestaciones que se tiran al aire también son presiones. Me da la impresión de que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue más allá de lo que esperaba la gente cuando bloqueó la fecundación in vitro. O sea, hubiera sido mejor para esta gente que se opone a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de hombres, que no hubiera llegado hasta la Corte, porque el haber definido ahora que el embrión tiene derechos en el momento de la implantación, casi que significa que entonces nosotros dentro de nuestro país no tenemos que definir esos derechos del embrión preimplantatorio. Bueno, la Corte Interamericana dice, bueno, aquí hay un proceso, de aquí hasta aquí, esto es una entidad que puede llegar a ser vida en el momento que se implante en un medio capaz de poder desarrollarla, y de aquí para allá ya es persona. Por eso le dije que hay que tener ahí presente el término de persona. Ahora, no es que esta parte del embrión no pueda ser protegida. Eso por un lado. A mí me parece que todo el proceso está protegido de aquí para acá de una manera y de aquí para atrás de otra. De aquí para atrás, ¿cómo? En el hecho que no pueden ser desechados, no pueden ser tomados para experimentación, no pueden ser comerciables, todo ese tipo de protección de acuerdo a la sentencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, a nivel de protección de derechos humanos, hay algo que nosotros conocemos como la progresividad de los derechos humanos. Entonces, ¿qué es? Que si hoy me dan A, nunca puede ser para atrás, tiene que ser siempre para adelante. Entonces, yo creo que el Estado costarricense perfectamente puede llegar a una protección más amplia que la que le dio la Corte Interamericana del proceso de implantación hacia atrás, porque de implantación para adelante tiene todos los derechos de persona. Entonces no hay que proteger más porque todo lo tiene. De aquí para acá es el proceso que podía quedar un poco débil, pero aplicando la progresividad de los derechos humanos,
perfectamente puede aplicar de la implantación para atrás a la fecundación un otorgamiento de más protección. Eso no inhibe al Estado costarricense. Es más, en las discusiones que se dieron en Europa, si ustedes ven cuando la Corte Europea respeta el fallo que dio Austria, que en el fondo está diciendo, bueno, aquí hay un proceso en el cual los países son los que tienen que llegar a definir cuál es la protección que se le da. Y pareciera que esa es parte o consecuencia de la sentencia de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana da un mínimo y es el Estado el que debe dar la protección. Y como te digo, para mí no hay ningún problema en dar mayor protección de la implantación para atrás, para que no sean utilizados con otros fines que no sean los fines de reproducción. Claro, pero ninguno de los proyectos actualmente en la Asamblea incluyen ni experimentación ni desecho. Porque eso sí, no. Sí. La única parte, digamos, que acá, como hay un grupo de biólogos, que algunos de nosotros consideramos que tal vez está pendiente es lo de poder hacer diagnóstico preimplantación para permitirle a parejas tener un hijo sin una enfermedad genética que sean portadores los padres. Eso se permite en muchos países, pero significaría entonces que esos embriones que traen la enfermedad sí sean desechados, ¿verdad? Entonces eso es algo que nos parece a algunos de los que estamos en este curso que está pendiente. A mí me parece que el proyecto tal como está innova en muchos campos, pero también es omiso en otros. Yo creo que el proyecto debería desarrollar un poco más lo que tiene que ver con la protección de los embriones y lo que se permite hacer con los embriones. Por ejemplo, cuando habla de la crioconservación y cuando ya uno no quiere que se implanten los óvulos fecundados, bueno, ahí abre otro proceso, pero no regula el proceso, solo lo dice, pero no dice cómo va a ser. Sí. Entonces, pueden ser dados en adopción, ¿Cómo? ¿Se le van a aplicar las mismas normas del Código Familia? ¿O hay alguna regulación especial para esos embriones que están siendo dados en adopción? No lo desarrollan. Y eso es parte del problema que tienen muchas leyes, que enuncian temas, pero no los desarrollan. Hay otro tema que es el que sacó doña Gloria Valerín hace un par de días, donde ella dice que la fecundación in vitro para parejas, por ejemplo, donde no hay problemas de filiación, ya estaría permitida con solo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la ley no es necesaria, que se podría regular mediante decreto o reglamento que regule los sitios que se acreditan para hacer la técnica, pero que la ley sería solo necesaria para los aspectos, por ejemplo, de filiación en cuanto a donación de gametos o de embriones. A mí me parece que efectivamente Gloria tiene razón. Ahora, el problema aquí es que la Corte Interamericana se metió en un campo que a mí me parece que no debía meterse, y es a definir ciertas cosas que se dan en el proceso de la fecundación in vitro, porque el voto, la sentencia de la Corte Interamericana se debió haber limitado a la posibilidad o no del proceso de fertilización asistida y llegar a la conclusión que no afecta el derecho a la vida y que por lo tanto es un proceso que debe ser aplicado, y como proceso, como parte de los procesos que se dan cuando las personas padecen de alguna infertilidad, igual que otros procesos que la inseminación artificial, que no requieren ley, sino otro tipo de reglamentaciones, de protocolos, y no meterse
en algunos términos que se metió innecesariamente, como por ejemplo el definir cuándo realmente empieza la protección del embrión, que a mí me parece que ahí no se debe haber metido, porque definió un tema que no ha sido definido, como les decía, ni por la medicina ni por la bioética, y a mí me parece que esos temas no los puede definir el derecho. Ni la biología. Ni la biología. En algún momento, no sé cómo, espero que se pueda definir cuándo. No, es que persona es un término para ustedes, es un término jurídico y filosófico, pero para los biólogos la vida es un continuo. Hablando de los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana, yo coincido totalmente con ustedes que se extralimita al decirle al Estado costarricense que tiene que socializar la técnica. Yo no veo, sinceramente, esta técnica dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Bueno, nosotros somos suscriptores de los tratados internacionales en el cual estamos aceptando la Corte Interamericana como un organismo supranacional. Al ser nosotros suscriptores, nosotros estamos obligados a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Yo sé, pero no va a ocurrir, a corto plazo no va a ocurrir. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfrentar? A una sanción. Son sanciones que, si bien es cierto, quedan en el papel. Son sanciones morales. Son sanciones morales. Sanciones éticas, quedamos como un país que viola los derechos humanos. Hay una pregunta por teléfono de Carlos Valerio de la Defensoría, que pregunta que qué opina usted sobre un referendo. Es que desde el punto de vista que nosotros tuvimos en la sentencia, nosotros estamos diciendo ahí la fecundación in vitro no viola derechos, no viola el derecho a la vida, sino que más bien produce derechos, produce vida. Eso es más o menos también lo que está diciendo en la sentencia de la Corte Interamericana. Si usted se pone a revisar, por ejemplo, el tema de las que quiso someterse a un referendo de las parejas del mismo sexo, la sala dijo, no, los derechos humanos no son sujetos de un referendo. Yo iría por la tesis y diría lo mismo. Puede contestar. Pregunten ustedes, están muy calladitos hoy. Tiene miedo a la cámara, seguro. La opinión sobre lo de que la obligación de la Caja de darlo, don Hubert May estuvo acá y dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pudo decir eso porque dentro de la Constitución Política de Costa Rica la salud es un derecho garantizado por el Estado. Si hubiera ocurrido esto en otro país donde su propia Constitución no garantiza la salud, entonces posiblemente la Corte no se hubiera pronunciado en ese sentido. Esa fue la interpretación de él, de por qué agregaron la obligatoriedad de que fuera un tratamiento de la caja. Pudiera eventualmente la Corte Interamericana haber señalado que como el derecho a la salud es un derecho constitucional de los costarricenses, es una técnica que debe ser exactamente autorizada, pero a mí me parece que la Corte Interamericana dio un paso más al decirle a la Caja Costarricense de Seguro Social que debía el tratamiento implantarlo gradualmente en el sistema de seguridad social costarricense, que como decía Gustavo, es un proceso muy caro. Entonces eso va a implicar que la Caja vaya a tener que de unos recursos que eran para algunas cosas, disponerlos para la técnica de la fecundación asistida, y eso va a causar también algunos otros problemas. A mí me parece que la Corte Interamericana nunca debió meterse en ese sentido y haberlo enunciado como un principio general, pero llegar a imponerle al Estado costarricense una obligación
me parece que se le fue la mano. A pesar de que yo había salvado el voto en ese sentido, y si yo lo veo desde el punto de vista mío, pues está bien, pero desde el punto de vista jurídico me parece que sí se le fue un poquito la mano. Y usted lo dice claramente en La Nación, no recuerdo cuándo: estoy contenta por las familias, pero me preocupa la condena del Estado. Sí. Esas fueron sus palabras con respecto a la interpretación de la sentencia. Y eso es exactamente la función. Pero la caja va a poner un protocolo, y ese protocolo va a ser de acuerdo a cuáles son los casos que tienen posibilidades de éxito, ¿verdad? Mujeres de tales y tales, incluso ya tiene este protocolo de cuáles son las mujeres que pueden acceder a la técnica por sus posibilidades de éxito, cuántas veces pueden acceder, igual que sucede en todos los países donde la técnica se ofrece dentro de la seguridad social, como en Inglaterra o ahora en Argentina. Se ofrece un máximo de veces y con un protocolo muy claro de cuáles son los casos que sí y cuáles son los que no. Mi preocupación es la implementación de ese protocolo y propiamente la técnica, porque yo no veo a la caja invirtiendo en esto. Lo dijo la magistrada, ex magistrada. Sí. Vamos a sacrificar el problema del cáncer, el problema de la prevención de la enfermedad. La caja no ha entrado, por ejemplo, a la prevención de la enfermedad. En este momento es apaga incendios, es pura curación. Es que la prevención no es parte de la caja. Todo eso, no, ¿cómo que no? No, la prevención debería de ser... El Ministerio de Salud. Sí, y tiene que ver con el Ministerio de Educación, tiene que ver con acueductos y alcantarillados, tiene que ver con las municipalidades y ambientes saludables, también. Tiene que ver con la Escuela de Biología y los ecosistemas. Claro. Entonces, o sea, la prevención y la promoción de la salud no es un asunto de la caja. Y la caja ya está implementando lo que es el protocolo de tratamiento de la infertilidad. Aquí tenemos a alguien que nos puede contar, porque sí ya hay un protocolo establecido. Lo que pasa es que la última fase, que sería para una proporción muy pequeña de mujeres, no se puede realizar todavía. Ese es uno de los problemas. De las parejas, perdón. Bueno, con respecto a lo que son los demás tratamientos de reproducción asistida, ¿cómo ve usted el papel de la caja de responsabilidad del Seguro Social, digamos, en lo que es el tratamiento de las patologías subyacentes, el tratamiento, digamos, de lo que es la estimulación ovárica, la inseminación artificial? Digamos, ya son todo eso ya cosas que se están implementando hoy día con su éxito y con ya sus casos de dejados, que llamamos nosotros, de los sujetos que han nacido por la técnica. Entonces, digamos que sí hay, y no estamos hablando de algo que de la noche a la mañana, estamos hablando del Hospital de las Mujeres, tienen alrededor de unos 20 años el programa de reproducción asistida. Yo tengo un comentario. Es que, o sea, yo estoy muy de acuerdo con el director, porque eso cuesta, no nieguen que no nieguen, o sea, que han venido gente, yo estoy a favor, muchos biólogos, pero eso cuesta, o sea, no lo pueden negar. Entonces yo quería preguntar, por ejemplo, digamos que eventualmente pasan las cosas, no sé cuántos años duren, ¿cómo se comportaría la sala, por ejemplo, que lleguen a denunciar eso? Que están gastando un presupuesto en ese tipo de técnicas tan caras, están dejando de lado otras terapias. Entonces ahí, como no sé usted cómo podría prever una disposición de la sala en ese sentido, porque yo diría que procede totalmente, que, o sea, no sé si me entiende la pregunta, o sea, para mí procede muy bien, pasar esos fondos a esas cosas dejando de lado otras, que más importantes es de discusión, pero pues, no sé. Vos sabes que esa parte que vos decís yo no la veo tan problemática. Si la sala podría llegar a decir, bueno, el hecho de que la caja esté implementando un programa no implica que se demeriten otros, tiene que seguir también con los otros. Yo le tengo un poco más de temor
a lo que señalaba Yeti antes, que es el tema de un grupito de mujeres que se enviste, que podían, y ese grupito de mujeres, ¿en qué condiciones van a asistir? Después de todo un proceso, y cómo se escoge ese grupito de mujeres en detrimento de otras. Yo veo un poco más el problema en cuanto al principio de igualdad de las mujeres a poder acceder al tema de la fecundación asistida, ¿verdad? Es que eso es a mí lo que me preocupa a veces más. Yo no entiendo cómo la caja define cuánto se va a esto y cuánto se va a otro. Por ejemplo, se invirtió una cantidad de dinero en la vacuna para neumococo. La Sala Cuarta intervino en esa definición, pero hay otra vacuna que es para la prevención del cáncer de cervix, que también es muy cara. Entonces, ¿quién en la caja define si compramos esta vacuna o compramos esta otra? ¿O quién en la caja define vamos a hacer trasplantes de corazón, pero no vamos a hacer fecundación in vitro, que es mucho más barata? Y cómo la Sala Cuarta interviene en decir, si usted le ofrece a esta mujer una fecundación in vitro que tiene 39 años y esta otra que tiene 41 ahora viene a pedirla, también se la tiene que ofrecer. Y la Sala Cuarta va a decir eso, pero la caja tiene que decir no, porque la de 39 años tiene una posibilidad mayor de quedar embarazada que la de 41. ¿Por qué? Basado en evidencia científica. Entonces, mientras que la caja tiene que tomar decisiones basadas en evidencia y en salud pública, y tiene que contar con un grupo de expertos que digan es mejor invertir en la vacuna del papilomavirus que en otra vacuna que produce 10 casos de meningitis al año, la Sala Cuarta, por otro lado, va a venir a decirle a la caja, no, pero es un principio de igualdad. Entonces es un tema que yo todavía no entiendo muy bien cómo se resuelve, porque la salud pública tiene que ver con la colectividad, mientras que la Sala Cuarta tiene que ver con los derechos individuales. Entonces no sé. Es un tema que va a ser bastante complicado, porque si uno se pone, a menos de que se cambie de opinión, pero si seguimos el mismo lineamiento que ha venido desarrollando la sala, nos va a pasar lo mismo que hemos dicho en cuanto a otros medicamentos, por ejemplo en el cáncer. Yo recuerdo que al inicio de los problemas de estos graves ya de salud, en algunas respuestas que nos dio la caja, prácticamente nos decía, mire, este se va a morir, ¿por qué le vamos a dar este tratamiento? Nosotros le damos a otro que sí va a poder vivir. Exacto. Y la sala dijo, no es así. Este señor tiene el mismo derecho de llegar a tener una muerte digna que este de curarse. Así que déle el tratamiento al otro. Yo, si sigo ese lineamiento, pero por evidencia, claro, este tiene un pronóstico bueno y este no. Y si se lo quito a este, es que lo que o sea, si se lo doy a este, va en detrimento claro, de los que sí tienen posibilidades. Este es un tema que cuando vos lo enfrentás a la protección de los derechos humanos, claro, vos no podés razonarlo de esa manera. Por es eso, decir, como tiene más posibilidades, ya que como ya se va a morir, pues dejémoslo morir, si no importa, no le damos nada. Eso no se va a poder decir tampoco en los casos de las mujeres que quieran acceder al procedimiento de la fertilización. ¿Qué le va a decir? Usted tiene 35 años, usted tiene más posibilidades que tiene una de 39, o la de 41 tiene más posibilidades que la de 39. A lo mejor no es así. A lo mejor la de 39 al final tiene más posibilidades que la de 35. Entonces, si seguimos el mismo razonamiento de la sala, yo podría decirle que va a llegar a decir, déselo a todas, porque es parte del derecho a la salud. Hay allá una intervención y después Patrick. Con respecto al protocolo de manejo integral de la infertilidad, que ya existe, se empieza primero haciendo un diagnóstico de la pareja, ¿verdad? Para poder llegar a fecundación in vitro, lo que se está sugiriendo es
que las parejas deben pasar por todo ese protocolo, y en el proceso, digamos en el proceso, muchas de las parejas, la mayoría de las parejas esperan que conciban. Posteriormente, antes de entrar a in vitro, se haría un nuevo diagnóstico, proceso diagnóstico, para poder ya determinar cuáles son las que definitivamente no van a poder concebir incluso con in vitro. El problema que ven los médicos, y me imagino que hay un gran problema de comunicación entre los juristas y los médicos, porque los médicos dicen, es que yo no entiendo la sala constitucional me manda a matar a un viejito. Y es que resulta que los tratamientos quimioterapéuticos muchas veces no se le quieren aplicar a personas de cierta edad, no porque pues sí ya se va a morir, sino es porque ya sus condiciones biológicas no le permiten aguantar lo que un tratamiento quimioterapéutico implica. Entonces, el viejito va a la sala cuarta manda el fallo de que tiene que aplicarse el quimioterapéutico, se le aplica el quimioterapéutico a la persona, se gasta un montón de plata y el viejito se muere. Eso es lo que... Bueno, pero se le había recomendado un médico. No, pero digamos, los médicos... Es decir, los médicos, cuando nosotros mandamos a dar un tratamiento, hay un médico que se lo ha recomendado. Ahora, el problema que yo veo en esto es, yo no sé cuánto cuesta el proceso de la fecundación in vitro, no sé cuánto le puede costar a la caja cada uno de los procedimientos, pero imagínense que pasen todo este proceso que usted señala. Si usted se pone a pensar que fueron 15 parejas o un poquito más las que fueron a la Corte Interamericana, está el Estado costarricense en capacidad de hacer 15 procedimientos al mismo tiempo. Ya las 15 parejas están calificadas para la fecundación in vitro. Ya pasaron todo ese proceso. ¿Puede el Estado hacer 15, 20 o 30? Porque yo me imagino que habrá más de 30 personas en este país que ya deben haber pasado todos los procesos y que puedan tener un hijo, que no puedan tener un hijo, ¿ves? Entonces está el Estado costarricense en capacidad de darle a las 15 en el mismo momento, a las 20 o a las 30, porque ahí se aplica el principio de igualdad. Si se lo da a uno, hay que dárselo a otro. Incluso, no hay lista de espera ni hay nada, ¿verdad? Porque incluso la lista de espera, como tenemos aquí, que duran años haciendo las operaciones, imagínense listas de espera donde a una mujer de 35 años la dejen esperando 5. Entonces ya no clasifica. Entonces, ¿cómo va a ser el Estado costarricense? ¿Cómo va a ser la caja? Por eso yo le digo que a mí me parece que a la Corte Interamericana se le fue la mano en llegar a decir, aplique esto, socialícelo y aplíquelo gradualmente, porque tampoco se sabe qué es gradualmente. ¿Qué significa la gradualidad para ellos? Es que no puede ser que gradual significa se lo hago a una y después se lo hago a otra, se lo hago a dos y después se lo hago a tres, entonces ahí estaría violando otro tipo de derechos de las mujeres. Entonces yo creo que la Corte sí pasó un poco el límite en cuanto a las obligaciones que me estaba señalando el Estado costarricense. A mí me parece que se tocan dos temas que por lo menos a mí me parecen interesantes, posiblemente por mi ignorancia total de la filosofía y el derecho, que es una, que es igualdad realmente, porque igualdad de qué, biológicamente para salud reproductiva por lo menos una mujer de 25 no es igual a una mujer de 45, no se pueden tratar igual. Entonces, ¿qué? ¿Igualdad en qué? Después, la otra cosa que me llama la atención es la actitud con respecto a la caja. Si la caja, la seguridad social en general, por lo menos como me parece a mí, que funciona de forma más eficiente es cuando trata de abarcar problemas de la mayor cantidad de la población que se puede, y entonces para mí eso significa que tienen que tener límites y que, por ejemplo, que la seguridad social ofrezca una cantidad fija de ciclos para parejas, que después de eso la caja dice, ok, si aquí ya no se pudo, ya no se lo puede cubrir la seguridad social, no quiere decir que usted no lo pueda seguir intentando, pero para que pueda alcanzar a la mayor cantidad de parejas va a tener que limitar a qué parejas se les puede dar eso, y la única forma de hacer eso de forma más o menos justa es basarse en evidencia, y si la evidencia dice de que hay
o como está la medicina en este momento, si la evidencia dice que hay un punto o un momento o una serie de circunstancias bajo las cuales la técnica ya no es eficiente, entonces tiene que poderse limitar. Y lo que hablamos de lo de la muerte digna, no necesariamente muerte digna significa darle el mismo tratamiento a todo el mundo, más bien a mí me parece que es más bien justamente lo opuesto. Si yo le receto a todo el mundo lo mismo, les estoy faltando absolutamente todos los criterios médicos y biológicos que existen. Y tal vez una muerte digna para un viejito de 90 años con cáncer de algo no sea darle una quimioterapia agresiva, sino darle otro tipo de condiciones, ayuda por parte del Estado para quedarse en la casa y vivir sus últimos días bien, o cualquier cosa que sea. Simplemente las circunstancias tienen que tratarse de otra forma, no porque tiene que ser parejo. O sea, por lo menos para mí, como yo lo veo, para que funcione de forma eficiente, la igualdad no significa cortar a todo el mundo con la misma tijera, es tratar de analizar el caso particular, pero pensando en que la caja tiene que funcionar para todos. Y si se le va todo el presupuesto en tratamiento de cáncer, obviamente esto es ridículo, pero digamos que se le fue el tratamiento de cáncer en un viejito de 79 años, ¿qué pasa con todos los demás que tal vez tenían un mejor pronóstico? Y ahí se les está faltando a ellos también. Entonces es eso que no entiendo, porque muchas veces se hace muy extrema la interpretación de cosas como a mí me parece que es la interpretación de la igualdad, que no sé hasta qué punto realmente siempre tiene sentido la forma en la que se interpreta. Bueno, esto que vos señalás tiene que ver un poco también con un diseño constitucional, tiene que ver con un diseño de la seguridad social en nuestro país. Y bueno, yo creo que, y me parece que en algún momento, para que el sistema sea totalmente efectivo, como vos estás señalando, yo creo que habría que hacer un replanteamiento de todo el sistema constitucional. Pero bueno, quien toque la seguridad social en este país se cae, ¿verdad? Va a ser muy difícil, porque ese ha sido un pilar de la democracia. Yo creo que en el momento que el sistema de seguridad social en este país falle, muchas cosas se pueden venir. ¿Por qué? Porque ya la gente, en el estado que estamos actualmente, la gente está cansada de muchas cosas, y si todavía le tocamos algo tan importante como es la posibilidad del acceso a la salud, y decirle, como se ha planteado, decir, bueno, la caja del Seguro Social cubre hasta cierto punto, de ahí en adelante cúbralo usted, o yo le cubro tanto y usted cubre el resto, que son sistemas totalmente diferentes a lo que ha operado durante la vigencia de la Constitución en este país. Eso pues traería algunas consecuencias. Que eso eventualmente sea lo mejor, a lo mejor debemos sentarnos a replantearnos el sistema, pero eso hay que replanteárselo de otra manera. A mí me parece que ya eso está pasando. Exacto. Digamos, si, por ejemplo, caso personal, uno está jugando fútbol y se quiebra un pie. Si uno va a dar a emergencias de la caja, puede ser que pasen, como conozco casos, 8 horas después usted sigue sentado en la misma silla y nadie le ha visto el pie. Entonces ahí la seguridad social, como funciona ahora, le dice, si usted se quiebra un pie, quiere que lo enyesen rápido, va a tener que pagarlo usted. Y eso ya está pasando y pasa en casos muchísimo más extremos. Me parece que sí es cierto que la seguridad social necesita replantearse. El contexto en el que se planteó la seguridad social es completamente diferente al contexto en el que se está ahora. Y me parece que tal vez lo que está pasando ahora con la fertilización in vitro es simplemente una forma de llamar la atención sobre los cambios que tienen que hacerse sobre la seguridad social para que se mantenga funcional. Y se pueden hacer dos cosas: o se puede decir, no, la caja no puede, y nadie hace nada, y seguimos con el status quo y todo el mundo se queja, y la caja no puede, la caja no puede, la caja no pudo. O se ve cómo se hace para replantear muchos otros problemas que también tiene la seguridad social y todo el sistema social en el que se supone que vivimos, porque claramente muchas cosas están funcionando mal. Y tal vez no es porque la fertilización in vitro tenga algo particular, más allá de que toca un tema de reproducción que le atañe a todo el mundo, porque tal vez no a todo el mundo le da cáncer, pero mucha gente piensa reproducirse. Entonces tal vez por ser un problema tan intrínseco a todo el mundo, todo el mundo conoce a alguien que se reproduce, entonces sea más fácil llegar a ese tipo de cambios que sean necesarios cuando se toca algo que es tan parejo con todo el mundo.
Sí, es algo que como te decía, es el pueblo costarricense el que tiene que sentarse nuevamente y analizar el sistema de seguridad social que tiene. ¿Qué es lo que quiere? ¿Hasta dónde puede cubrir? ¿O de dónde en adelante empieza a cubrir? Hay países donde únicamente te cubre ya enfermedades superiores a cierto monto, o también que te dan cierto monto y de ahí en adelante vos sos responsable de tu salud. Bueno, eso es algo que tenemos que plantearnos los costarricenses, porque no es lo que tenemos actualmente. Y también, yo te voy a decir una cosa, pasa por el tema de la ética, y aquí sí me refiero expresamente a la ética de los médicos, porque sin querer criticarlos, ¿verdad? Pero vos encontrás en muchas ocasiones, y si no en todas las ocasiones, de los asuntos que llegan a la sala, que no es que a la sala se le ocurra decirle denle un tratamiento médico al viejito de 70 años, es que el viejito llega con una orden de un médico que dice dele el tratamiento médico, y un médico de la caja. Entonces, ¿qué va a hacer la sala? Si la sala únicamente hace lo que los médicos prácticamente le dicen que hay que hacer para proteger la salud. Claro. Entonces ahí tiene que haber un tema ético de los médicos de no recetar tratamientos que no le corresponden. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos normalmente es mandar eso a la medicatura forense, para que la medicatura forense nos dé un dictamen de ellos de si eventualmente ese es el tratamiento que requiere o no. Y por otro lado, bueno, se ha dicho, eso no lo digo yo, que tiene que ver con el tema de las transnacionales. Sí, exacto. Y entonces, bueno, hay una parte ética que la caja tiene que ver cómo resuelve. Claro, que hace falta una reforma educativa, y hace falta para absolutamente todos los temas que tengan que ver con la sociedad. O sea, uno no puede, si los médicos están teniendo un problema de ética, digamos, hay que reforzar eso desde que se está en kinder, y yo creo que todo esto tiene que tratarse como un problema integral, y no se puede solo ver qué está haciendo la caja con la reproducción asistida, es por qué surgen este tipo de problemas. Entonces, me gustaría pensar que casos como este son los puntos de inflexión donde las cosas cambian, como cambiaron en épocas anteriores cuando se hizo pública la educación y se hizo pública la seguridad social, y eso fueron cambios grandes y requirieron una reforma gigantesca de cómo funciona la sociedad, y se hicieron, y por un tiempo funcionaron. Lo que pasa es que no pudieron adaptarse a cómo cambió. Entonces tal vez es cosas así que hace que falta ese punto de inflexión, pero mientras la gente siga diciendo la caja no puede, los médicos no son éticos, la caja no puede, y los médicos no son éticos, la caja no va a poder, y los médicos seguirán sin ser éticos. Entonces, siempre, o sea, va a hacer falta voces disidentes dentro de las partes de poder cuando le dicen a la caja tiene que dar la fertilización in vitro a todo el mundo, que digan no, momento, hagamos esto basado en evidencia. Y creo que eso es necesario, ese tipo de gente que haga ese tipo de cosas. Bueno, eso es un tema nuevo, por lo menos nuevo para el derecho, que es la medicina basada en evidencia, que yo creo que hasta ahora está empezando a introducirse un poco, sobre todo en el ámbito constitucional. Vamos a ver ahora en el desarrollo futuro si eventualmente algunas cosas van cambiando. El problema a veces es que vos tenés instituciones que, como vos lo señalás muy bien, fueron creadas en un momento histórico, y si uno se pone a ver tal vez las enfermedades que había en el 49, 42, cuando empezó todo este tema de la reforma social, y no son las mismas que hay ahora. Yo me imagino que las que tienen ahora los médicos son mucho más caras que las que teníamos en aquellos tiempos, son más complicadas las enfermedades. Pero bueno, entonces sentémonos a replantear el sistema. Estoy segura que potabilizar el agua le costó un montón al Estado, al encargado de potabilizar el agua, y posiblemente le quitó recursos a otro montón de cosas, pero se hizo, y que cambió la forma en la que se ve la salud pública, se hizo. La gente no va a morirse de cólera. Nada más quería poner sobre el tapete sobre la relatividad que tiene un poco también lo que es hasta cierto punto la medicina basada en evidencia. Por ejemplo, los varones que tienen Klinefelter, hasta hace pocos años eran estériles, imposible que pudieran tener hijos. Ahora se ha logrado
encontrar que desarrollan núcleos de espermatogénesis al final de la pubertad que se pueden recuperar espermatozoides de ahí, y se puede hacer una in vitro para que estas personas tengan hijos. Ahora, eso suena muy bonito, existe la posibilidad de que los Klinefelter consigan, perfecto. Lo que no dicen en la otra parte, ¿cuántos Klinefelters han conseguido in vitro? Y probablemente sean 2, 3 a todo el mundo. No creo, incluso, 2, 3. Menos. El caso es que es una imposibilidad técnica aquí en Costa Rica, por ejemplo, lograrlo. Y a nivel mundial también es hasta cierto punto un hecho casi que casual. Claro, pero es iluso pensar que evidencia es un caso, sobre todo cuando se trata de salud. O sea, nadie nunca va a sacar una conclusión real con un solo caso. Pues no se crea. Sí, bueno, yo sé qué pasa, pero digamos, eso no es la evidencia en la que uno pensaría que se basa la medicina en evidencia, digamos. No, y estoy seguro que en muchos lugares le llegan a promocionar a los padres de varones Klinefelter la posibilidad de que tengan algún nietito, ¿verdad? Y estoy seguro que los ponen a hacer montones de ciclos de fecundación in vitro y al final no resulta nada. Claro, estoy segura que hay casos de gente que se le curó el cáncer caminando por la montaña, pero no por eso vamos a mandar a todo el mundo a caminar por la montaña. O sea, uno no puede hacer políticas públicas basado en un único caso, así como no puedo hacer toda mi política de salud pública tratando de atender un caso. Es que si vos lo ves desde el punto de los derechos humanos, ¿cuál es la diferencia entre un caso y otro caso? No es una política pública, es el derecho que esa persona tiene a recibir la salud. Claro. O es el derecho que la persona tiene a ejercer su derecho a la reproducción. Entonces, tampoco se lo puedes negar. Pero es que no es negarlo, digamos, el derecho a la salud no quiere decir que tenés derecho a los mismos tratamientos que están recibiendo todos los demás. Lo que tu salud necesita es diferente. Pero por eso, o sea, el punto aquí es cómo logramos ese equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos de la salud pública y la medicina basada en evidencia. Pero yo creo que cada caso es diferente y vamos a tener que irlo resolviendo a medida que aparezcan, ¿verdad? Claro, pero yo lo puedo llevar a cualquier absurdo que a mí se me ocurra. O sea, si yo veo que hay una persona que la caja está invirtiéndole $100,000 al año en su tratamiento, y yo digo, suave, en mí la caja me invierte un 5. Yo quiero que la caja a mí me dé los $100,000 que invierte en esa persona y yo los invierto en mi salud. Voy a ganar. Yo sé que así no funciona, pero si yo lo quiero hacer igual, lo hago parejo. Así no funciona el principio de igualdad. Además, y de solidaridad. Estás olvidándote del principio de solidaridad. Por supuesto, que pero entonces ahí todos contribuimos para... Yo podría decir exactamente eso mismo, por ejemplo, con los enfermos de SIDA. Yo podría decir, ¿por qué le van a dar a una persona una enfermedad, una medicina tan cara, un medicamento tan caro, cuando tiene SIDA? Porque quiere tener SIDA, porque se sabe que en ese grupo hay posibilidades de tener SIDA. Entonces yo podría decir, no, y que no le den. Y sin embargo, ¿o por qué le damos tratamiento a las personas con cáncer de pulmón que fumaron? Así. ¿Verdad? O sea, es que no se trata de eso, se trata de un sistema solidario. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que ya está inquieta por el partido, especialmente el Gustavo. De hecho, que eso quedó en cámaras. Hace 20 minutos tengo que rogar mis sillas. Me disculpo, doctora. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo que haya visitado particularmente este grupo. Gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que podemos seguir discutiendo. Pero en realidad, a mí lo que me gusta muchísimo es el voto de disidente del 2013, porque me parece que tiene tantos puntos en común con lo que dice ahora la Corte, ¿verdad? Y te voy a decir una cosa, a mí me parece que si hubiera implementado en el país el voto disidente, no estaríamos con una, primero que nada, con una condena, y segundo, con una división que hizo la Corte Interamericana tan tajante en cuanto a la protección
de los derechos del embrión. Hasta aquí empieza y de aquí para atrás tiene protección, pero no como persona. Sí. En cambio, en el voto disidente nosotros dijimos el derecho empieza desde el momento que lo uno es fecundado y de ahí en adelante se protege. Hay que protegerlo de diferente manera, hay que protegerlo de diferente manera, pero se protege igual. Sí. Tengo una pregunta, es más que todo una duda en el manejo de decisiones de la sala, porque o sea, no sé si es que los magistrados se encuentran limitados en el sentido de que ellos tienen que sacar las sentencias con respecto a la legislación que existe. No sé si también tienen acceso a opinión técnica, ¿okay? Y le pregunto eso porque en una de las charlas que tuvimos de la sentencia, no sé si era una recomendación o una imposición que decía capacitación a los juristas, algo así. No sé, Eso yo creo que fue la doctora, no fue Iliana. Pero es que habíamos hablado de la sentencia, también creo que era una recomendación de la misma sentencia de la Corte de Derechos Humanos, que hablaba de una capacitación para digamos, los mismos juristas. Creo que fue, bueno, no me acuerdo cuál fue. Pero mi pregunta es esa, ¿ustedes se basan en digamos, la legislación actual o también tienen acceso a recursos ya técnicos, como opinión técnica, o sea, a la hora de hacer sentencias? No, nosotros debemos, primero que nada, tener acceso a cualquier tipo de legislación nacional y también a la internacional, ¿verdad? A todas las convenciones internacionales, sobre todo de derechos humanos. Y por lo general, en términos, en asuntos como este, nosotros siempre pedimos opinión técnica. Incluso en algunas cosas hasta más sencillas, por decirte, cuando vemos alguna cosa que recetan un medicamento, siempre lo mandamos a medicatura forense para que el médico forense nos diga si efectivamente requiere o no requiere el medicamento. Es decir, nosotros nunca resolvemos porque a nosotros se nos opuso recetar algo, es porque hay una parte técnica que nos dice que ese es el medicamento o ese es el proceso o lo que sea que requiere esa persona. O sea, siempre tenemos ayuda técnica y siempre pedimos ayuda técnica. Lo que pasa es que en los técnicos también hay diferencias, ¿verdad? Sí. Entonces a veces un técnico dice una cosa y otro dice otra. Es que Pues yo bueno, creo, entonces hay que... es tan complicado el tema del sesgo, yo creo, el sesgo de cada persona inconsciente con su ideología, Sí. que es algo que cada vez estoy viendo más en estas discusiones, justamente. No estoy diciendo el conflicto de interés cuando uno tiene un aspecto económico, estoy hablando más de cosas que ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y yo, entonces, por ejemplo, porque trabajo con enfermedades mentales, yo tengo un sesgo de que lo que hay que dar atención prioritaria a la gente con enfermedades mentales. Y yo me doy cuenta que si yo fuera alguien de la caja, yo pelearía por ese tema. Pero por eso deberían de haber especialistas en salud pública general que tomen en cuenta como los riesgos, beneficios y el costo de la inversión para decidir dónde se invierte. Y eso pasa, ese sesgo no solo pasa en lo que vos estás señalando, que puede ser la división de recursos de una institución, tiene que ver también a la hora de resolver un caso. Claro. Siempre y lógicamente hay inclinaciones dependiendo del grado, digamos, de compromiso con la protección que unas personas tengan o no. Hay personas que no son protectoras de derechos, hay otros que son menos, hay otros que de vez en cuando, y eso es una cosa que es imposible evitar, ¿verdad? Tiene que ver un poco con la ideología de cada persona. Y en ideología hablo de su inclinación política, de su inclinación religiosa, de todo su contexto social. Entonces, todas las resoluciones, lógicamente, van cargadas con todo ese tipo de componentes que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Aunque uno debería dejar de lado a la hora de resolver. Y de eso pareciera que se trata una buena técnica constitucional, ¿no? Pero bueno, a veces no se puede. Yo creo que estuvo lindísima la clase, muchas gracias. No, con mucho gusto.